Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Como decía un amigo mío, buenos días por la mañana. Como siempre les digo, me alegra verlos. Por eso les doy una miradita como a todos. Y a mí siempre me gusta mirarle a los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Yo cuando le miro, puedo saber si llegó triste, si llegó de pronto con problemitas, o llegó contento, llegó feliz, o a algunos les veo carita de cansancio, a veces les veo carita de tristeza, ¿cierto? Pero uno viene a la casa del Señor, no importa el estado emocional en el que estemos o físicamente, porque cuando venimos a buscar del Señor, le entregamos a Él nuestras cargas. Y si bien es cierto el texto tiene que ver con pecados, también le entregamos las cargas de nuestras preocupaciones, de nuestro cansancio, y aún entregarle nuestra enfermedad, aún entregarle de pronto si hay dolor físicamente, se lo entregamos al Señor. Yo a veces he estado un poquito desalentado para predicar y le digo al Señor, necesito ánimos, necesito fuerzas para predicar, sobre todo para doblarme 3, 5, 7 y 9. Entonces le entregamos eso al Señor y Él nos rejuvenece como las águilas, nos da nuevas fuerzas. Así que dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, no sé cómo estás, pero vamos a disfrutar la palabra en esta mañana, dígale. Vamos a disfrutar la palabra, vamos a concentrarnos en la palabra. Muy bien, la semana pasada, en nuestra serie que estamos sobre la misión de mi vida, la misión de vida, la misión que Cristo nos encomendó de llevar su palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación, llamamos misión de vida porque llevamos vida eterna. Cuando yo comparto la comisión que Jesús me dejó, estoy compartiendo vida, estoy compartiendo salvación, vida eterna. Por eso hablamos de la máxima misión que tenemos que cumplir en esta tierra. Y por eso estamos acá, y por eso todavía el Señor no nos ha llamado a su presencia, porque todavía hay un papel que hay que cumplir en esta tierra. En el cielo no vamos a evangelizar a nadie, es aquí en la tierra. Así que todavía tenemos familia, todavía tenemos amigos, todavía tenemos compañeros de trabajo, todavía tenemos compañeros de estudio, todavía tenemos vecinos y todavía Dios nos coloca personas en el camino para hablarles del Señor. Entonces, en esta misión de vida ya estamos en la recta final con el libro texto que hemos tomado para este año, un libro bíblico que es el libro de Jonás, versículo por versículo. El libro de Jonás, de hecho el mismo Jonás es un prototipo, es una señal de Jesucristo. Porque cuando hablamos de Jonás, Cristo utilizó a Jonás para decir que en él se iba a cumplir la señal de Jonás, que él iba a estar 3 días y 3 noches debajo de la tierra, hablando de su muerte, para hablar de la muerte de Jonás, y si no murió, estuvo a punto de morir, estuvo allá en el vientre de ese gran pez. Así que Jonás es un tipo de Jesucristo. Y por eso estamos conectando los dos personajes, estamos conectando a Jonás y estamos conectando obviamente la misión que Cristo nos dejó. Murió por nosotros, murió para darnos vida eterna, resucitó, está a la diestra del Padre y nos encomendó a nosotros la misión. Hay una misión que hay que cumplir. Y se lo tengo que recordar porque estamos ya finalizando el libro de Jonás. Estamos en los últimos versículos. Hoy es la predicación número 16 del libro de Jonás. Más o menos me salieron 4 predicaciones por capítulo. Nos va a llevar un poquito más el capítulo 4 porque voy a desglosarlo, voy a tratar de sacar lo mejor de este capítulo 4. La semana pasada yo les regalé un título a ustedes para la predicación y es actitud para evitar cuando Dios salva a otras personas. ¿Qué debo yo de evitar? Es decir, estamos leyendo la Biblia, yo les estoy enseñando que cuando uno lee la Biblia, cuando estudia la Biblia,
La Biblia es para mirar. Primero, obviamente, vamos a ver qué le dijo Dios a la gente de ese momento, ¿cierto? ¿Qué le enseñó Dios a Jonás? Pero ¿cómo la leemos? También para mirar qué me enseña Dios a mí. Entonces, por eso el título de una vez es aplicación. Les estoy enseñando qué actitud debo de evitar cuando Dios salva a otras personas, sobre todo personas que a mí no me gustan. Y por eso la semana pasada yo les dije que al comienzo Jonás cometió unos errores. Ya en el capítulo 12 él se reivindica un poco ahí, obviamente porque está a punto de morir, y le hace promesas al Señor allá porque está a punto de morir. Y ahora después lo vemos juiciosito en el capítulo 3 predicando la palabra, muy juicioso, muy proactivo, ¿cierto? Pero ya en el capítulo 4 otra vez lo vemos totalmente descompuesto, como les prediqué la semana pasada, porque él esperaba que los ninivitas fueran destruidos. Él no esperaba que esa gente se fuera a convertir. Entonces dije la semana pasada y les compartí a ustedes de los 2 errores que cometió Jonás en el capítulo 4. Y los 2 errores, número 1 es resentirme con el plan de Dios cuando no cuadra con mis planes. Y hablamos largo y tendido de eso, ¿cierto? Sacamos una aplicación para nosotros. Número 2, la segunda cosa que hizo Jonás, el segundo error que cometió, es que él se resintió cuando Dios mostró misericordia a los ninivitas. Entonces de ahí sacamos nosotros una enseñanza, y es que yo tengo que evitar el error de resentirme cuando Dios muestra misericordia a personas que me caen mal. Que me caen mal. Y esas personas que a mí me caen mal, a veces uno dice, yo ni me la quisiera encontrar en el cielo, pero le tengo una mala noticia, no la vamos a encontrar en el cielo. Más le vale que empiece a pedirle al Señor que le dé amor por esa persona. Hoy vamos a continuar entonces con este capítulo. Recuerda que estuvimos viendo el final del capítulo 3 de Jonás, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Las otras versiones dicen, y se enojó en gran manera. Se enojó en gran manera. De eso hablamos la semana pasada. Y la semana pasada les compartí a ustedes, a modo de aplicación, que en este capítulo 3 hay 3 preguntas que Dios le hace al profeta. No vimos sino una. Y esa pregunta fue, ¿tienes acaso razón para enojarte? Porque a él le dio una rabia. Y esa rabia y ese enojo, les compartí la semana pasada, que en el hebreo la fuerza mayor no es tanto en el enojo, sino en lo triste, en lo aburrido, en lo deprimido, porque él esperaba que esa gente fuera destruida. Entonces vamos a orar una vez más y le vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento para que la palabra de esta mañana sea una palabra de mucha bendición. Padre, nos encontramos frente a un capítulo bastante complicado a veces de interpretar, un capítulo que tiene muchas variantes de interpretación, donde vemos a veces que no se ponen de acuerdo los expositores de tu palabra. Pero Señor, ayúdanos a seguir la línea que hemos adoptado para estudiar este libro, y permítenos conocer un poquito más de la vida de Jonás, y permítenos también en esta mañana ser muy sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para saber qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de estos textos. Padre, de antemano, gracias por todo lo que nos estás enseñando en el libro de Jonás, y muy particularmente por lo que nos empezaste a enseñar la semana pasada con este capítulo 4, que todavía tiene continuación. Todavía hay mucha enseñanza en este capítulo, así que ayúdanos a terminar con broche de oro el estudio de este maravilloso libro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dígale al que está al lado, dígale, no me vaya a poner conversa, porque voy a escuchar la palabra. Listo. Versículo 5. Versículo 5. Cuando él hace la oración, porque recuerden que la semana pasada
no es tanto lo enojado que está, sino lo triste, lo aburrido, pero también hay enojo, hay algo, ¿cierto? Entonces él empieza a orar al Señor. Y en esa oración: Señor, yo no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces, eso lo vimos la semana pasada, una oración que él hace en medio de su depresión, en medio de su tristeza, y ahí es donde el Señor le hace la pregunta: ¿te parece bien enojarte por esto? Y uno pensaría que él le iba a contestar al Señor, pero no le contesta al Señor. Ahí vemos lo molesto que está Jonás. Porque hubiera podido orar, seguir hablando con el Señor. No, el hombre lo que hace es que mire lo que dice el versículo 5, Nueva Biblia de las Américas. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Vayan viendo palabra por palabra. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana: ¿será que en Nínive no había donde hospedarse Jonás? ¿Que le tocó salir de la ciudad? No. ¿Se hubiera podido quedar en el palacio real? ¿En una de las habitaciones VIP del rey que se había convertido? ¿Por qué no se quedó en Nínive? ¿Por qué se fue de la ciudad? Una de las cosas que usted tiene que empezar es a preguntarse: ¿por qué? Bueno, ya sabemos por qué. Él no se quiso quedar cerca de los ninivitas. Esa gente, a él le molestaba estar con esa gente. No los podía ni ver, como dicen por ahí. Es que ni en pintura lo quiero ver. Y es más, lo triste de esto es que ni siquiera se quedó con los convertidos. La tarea de él como profeta era haberse quedado ahí en semejante avivamiento. ¿Haciendo qué? Instruyendo a toda esa gente en los caminos de Yahvé, del Dios de los hebreos. Pero él no hace eso, se va fuera de la ciudad. Está muy molesto, supremamente molesto. Y esa decisión, amados, no solamente refleja los prejuicios que tiene Jonás, sino que también, recuerden que la semana pasada les mostré una variante de interpretación de Jonás. Y es que yo no veo tanto a un Jonás ahí desobediente, que no quiere. No, yo veo a un Jonás que tiene un amor por su pueblo. Y cuando él dice: si esa gente queda viva, esa gente después va a destruir a Jerusalén, va a destruir a Israel. Entonces él en cierta manera está muy triste por eso. Y por eso quiere que Dios destruya a esa nación. Entonces, cuando él sale de la ciudad, recuerden que la semana pasada les dije que él contempla la idea de que caiga fuego del cielo para esa ciudad. Entonces, cuando él dice que salió de la ciudad, no solamente es porque está molesto, sino porque él alberga en su corazón que esa ciudad sea destruida. Entonces, claro, no se puede quedar en el palacio. No se puede quedar en ninguna parte de Nínive. Tiene que salir, porque si cae fuego del cielo, él tiene que salvarse. Tiene lógica. Por eso miremos bien el texto bíblico. De hecho, en el capítulo 3, yo no se los dije cuando prediqué el capítulo 3 porque lo dejé para hoy. En el capítulo 3, cuando Dios lo manda a advertir a los ninivitas, la palabra advertir ahí en el hebreo es la misma palabra cuando se habló de advertirle al pueblo de Sodoma y de Gomorra. Y sabemos la advertencia para que no cayera, que no fueran destruidos. Y sabemos que fueron destruidos. Sodoma fue destruido y Gomorra por fuego y azufre. Y eso ya está en la historia registrado. Entonces, ahí estamos entonces frente a un texto donde Jonás está en cierta manera anticipando la destrucción de la ciudad, porque dice que se quedó hasta ver qué sucedería en la ciudad. Es decir, se quedó, no sé en qué parte, da más o menos alguna seña, pero yo me imagino que buscó un sitio estratégico. ¿Para qué? Para mirar toda la ciudad cuando cayera fuego del cielo. Él está con esa expectativa, como dicen algunos, expectante de que caiga fuego del cielo sobre Nínive. Entonces Jonás imagina que al pasar el día 40, es más, yo me pongo en los zapatos de Jonás y yo digo, bueno, yo creo que Jonás pasó una semana, pasó 2 semanas y él estaba esperando que esa gente no se convirtiera, de verdad. Como cuando uno a veces dice, yo no creo que esa gente, que Julano se haya convertido. No, sí, está yendo a la iglesia. Y uno dice, yo creo que eso es por ahora, de pronto hay por esos problemitas que tiene, pero esperemos por ahí en un mes y verá que no vuelve.
Yo no sé si alguna vez usted también ha pensado así de alguien. Yo en algún momento pensé de alguien así, hasta que llegó un momento en que Dios me dio una lección de vida. Nosotros no podemos estar juzgando, porque el único que conoce el corazón de las personas es Dios. Y el que menos cree es el que está más convertido y comprometido con las cosas de Dios. Uno a veces no ve sino lo externo, lo de afuera. Y puede ser que a veces no veamos ciertos cambios, porque todavía no es el momento. Ese es el problema cuando tú esperas cambios de alguien que apenas está llegando a la iglesia, cuando tú con 20 y 30 años no has sido capaz de cambiar. Pero usted sí quiere que el nuevo ya sea una nueva persona en todo el sentido de la palabra. Claro que él es una nueva persona espiritualmente, pero hay ciertas cosas que todavía no va a cambiar. Hay que darle tiempo al tiempo. Como dijo ese famoso filósofo, hay que dejar que los aguacates se maduren. A veces queremos ahí a la brava que se madure. No, déjelo que se madure. En su tiempo esa persona va a cambiar ciertos comportamientos. Y ahí está Jonás esperando que esa gente no se haya convertido de verdad. Y por eso está ahí esperando que venga fuego del cielo. ¿Y qué hace el hombre? Llega, y algo que usted tiene que entender es que estamos hablando de un lugar que es semidesértico. Esa zona es muy, pero muy caliente, muy calurosa. El sol es demasiado fuerte. Estamos hablando de algo parecido al desierto del Sahara. Estamos hablando de temperaturas muy altas, demasiado altas. Estamos hablando del oriente, estamos hablando de una zona muy, muy caliente. Entonces, ¿qué hace él? Él, para poderse cuidar del sol, porque en esos países y en esas regiones, una oleada de calor y una exposición al calor, uno se puede morir. Así de sencillo. Así como un clima frío extremo, uno se puede morir. También el clima caliente es igual, una oleada de calor, usted se puede morir. Entonces él lo que llega es que recolecta algunas ramas, ¿cierto? Y hace una ramada, de ahí viene la palabra, una enramada o ramada, una enramada, ramas, ahí improvisó como decimos nosotros, un cambuche. Improvisó ahí una media casita ahí de ramas y tal, para que más o menos le cuidara un poquito y le diera algo de sombra. Yo quiero llamar la atención a ustedes en esta mañana con las palabras que usa el autor de Jonás. Para mí las palabras, yo soy un enamorado de las palabras. Y yo cuando empiezo a estudiar la Biblia me encanta mirar las palabras. Entonces me encanta cuando el texto bíblico dice que Jonás se sentó. Y eso parece tan normal. Se sentó, pero hace poco el autor de los Hebreos también nos habló de otro personaje que se sentó. Y el que se había sentado era el rey de Nínive. Se sentó en ceniza, se sentó humillado, se sentó pidiendo la misericordia del Señor. Y ahora Jonás se sentó, pero esperando juicio de Dios sobre los ninivitas. ¡Qué contraste! Un profeta. ¡Qué contraste con un pagano! Con alguien que apenas se acaba de convertir o que apenas se iba a convertir cuando recibió la noticia de que Nínive iba a ser destruida. Pero él se sentó, pero esperando destrucción. Algo que también quiero llamar la atención de ustedes en esta mañana es que es la segunda vez en el texto bíblico, en el libro de Jonás, es la segunda vez en este libro que Jonás abandona su misión. Recuerda que en el capítulo 1, cuando él recibe la misión de ir a los ninivitas, en vez de ir a Nínive, se va para Tarsis. Huye de la misión. Ahora, ¿por qué no se quedó en Nínive compartiendo la palabra? ¿Por qué no se quedó allá instruyendo a las nuevas ovejas, a los nuevos hijos, hijas de Dios? No, él prefiere más bien salir de la ciudad. Segunda vez que huye de la misión. Por eso en esta mañana yo quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has escabullado de la misión que Dios te ha encomendado? Puede ser que no estemos viviendo la misma situación de Jonás, pero como estamos sacando principios para nuestra vida en la evangelización y en la gran comisión, lo que le quiero invitar en esta mañana es que piense cuántas veces usted se ha escurrido, se ha alejado, se ha hecho ahí el de la vista gorda, que eso no es conmigo, no se ha querido capacitar para evangelizar, no ha querido aceptar las invitaciones para evangelizar, no has querido llevar la palabra
compartir las buenas nuevas con otras personas. Esa es una forma de estar huyendo de la misión que Dios te ha encomendado. Y puede ser que tú tengas muchas excusas y algunas válidas, pero delante de Dios no hay excusa válida para yo no compartir la misión que Él me ha compartido. Porque para algunos es porque estoy muy joven, para otros es porque estoy muy viejo, para otros es porque estoy muy ocupado, para otros porque los niños están muy pequeños, para otros es porque tengo hijos grandes con muchos problemas, para otros es porque la mascotica que tengo en la casa. Usted va a sacar todas las excusas del mundo para no llevar la misión. Recordemos que cuando Jonás huye de la misión en su primer llamado, Dios lo salva, pero a la vez lo disciplina. Lo salvó enviándole un gran pez, sí, se lo tragó. Lo salvó de morir en la tormenta, pero también lo disciplinó, porque lo dejó allá metido 3 días. ¿Por qué no lo salvó y lo vomitó de una vez en la playa? No, él tenía que sufrir un poquito de escarmiento. ¿Por qué? Por su desobediencia a la misión que Dios le había encomendado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ahora vamos a ver que Dios tiene mucha paciencia con el profeta, pero como no ha aprendido la lección por completo, va a hacer algo parecido a lo que hizo con el gran pez. Y por eso en esta mañana yo le voy a invitar, aunque ese no es el título de este mensaje, que es la segunda parte, actitud para evitar cuando Dios salva a otras personas. Ese es el título, pero un título muy paisa, muy ramplón, que no es el mejor título, y ahí me pueden descabezar los teólogos, los pastores, pero es un título que usted puede recordarlo. Al que no le gusta una taza de caldo, se le dan 2. Al que no le gusta una taza de caldo, se le dan 2. Recuerde que yo les dije que ese no es el título de esta predicación. Pero cuando usted en algún momento de la vida le recuerden al que no le gusta una taza de caldo, se le dan 2, se va a acordar de esta predicación. Porque eso es lo que Dios va a hacer con Jonás. Jonasito, ¿usted no aprendió la lección con el gran pez? ¿No le sirvió estar 3 días allá en semejante olor fétido? En esa oscuridad, en ese umbral de la muerte, ¿no te sirvió estar allá? Pues entonces déjeme, le doy otra lección de vida. Y ahí nos encontramos con el versículo 6. ¿Están conmigo? Y el Señor Dios, es que la Biblia, mire cómo sigue. Y el Señor Dios dispuso. Yo quiero que subraye la palabra dispuso. Es la palabra que usa para traducir el término la Nueva Biblia de las Américas. Yo me voy a quedar con ese término, dispuso, porque es un término fuerte. Cuando dice que Dios dispuso, es que Él lo planeó, Él lo ejecutó. Lo planea y lo ejecuta, ¿ok? Puedes decir, algunas versiones dicen proveyó, etc. Pero me gusta la palabra dispuso. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Ahora, Él hace un cambuche, Él hace una enramada, pero improvisada. Eso no le estaba dando la suficiente sombra. Entonces uno mira el texto y si usted se queda aquí dice, ay, Dios tan lindo, tan bello, mira, tan bello como le dio sombra al profeta. Sí, Dios es muy lindo, le dio sombra, pero es que Dios tiene algo preparado para el profeta. Le va a dar una disciplina y le va a dar una lección de vida. Entonces, cuando viene esa sombra, cuando viene esa calabacera, dice que el texto bíblico dice, y Jonás, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó con sus emociones? Recuerde que él estaba muy enojado. Y Jonás se alegró, ¿cómo dice? Grandemente por la planta. De aquí en adelante también recuerda que yo quiero que se enamore de las palabras. Cuando lea la Biblia, léala despacio, despacio, palabra por palabra. Una palabra que se va a repetir grandemente en este libro es grandemente, grandemente, grandemente. Ya hace poquito vimos a Jonás la semana pasada que se enojó grandemente. Era un hombre de emociones extremas. Se enojó grandemente y ahora lo vemos que se alegró grandemente. Es más, es increíble. Es la primera vez que yo veo alegre a Jonás. En este libro, primera vez que vemos contento a Jonás. Siempre desde el primer capítulo lo vemos molesto. Molesto porque esa misión, ir a predicarle a los ninivitas. No. Molesto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Molesto. Ahora llega y dice que se alegró
grandemente. Entonces, ahí hay tristeza, está deprimido, está enojado y ahora viene como un fresquito. Cuando uno dice, ay, esto me vino como un fresquito, esa sombra. Pero yo quiero mostrarles a ustedes, porque hay cosas que en el texto bíblico, si usted no profundiza y pasa por encima, no las ve. Yo no estoy hablando que aquí hay cosas ocultas, no, están en la Biblia, pero hay cositas que se necesita explicar un poquito. Por eso es importante venir a la iglesia, para que nos prediquen, para yo poder entender más la Biblia. Y Dios por eso ha colocado pastores y maestros en la iglesia que nos enseñen la palabra. Yo lo que quiero mostrarles es que cuando aparece, lo que aparece acá es un milagro. Así como el gran pez, eso es un milagro. Que de la noche a la mañana llega una tormenta, porque Dios también dispuso de una tormenta. Y Dios fue el que dispuso. ¿Se acuerda cuando yo les prediqué eso? Fue el que mandó al pez, al gran pez. Eso es un milagro. Eso, en un momento apareció ese gran pez. Lo tenía preparado, listico para que lo tragara. Ya Jonás estaba ahí. Yo soy de los que siempre recreo la Biblia. Entonces yo me imagino ahí Jonás ahí en el fondo, en cámara lenta. ¿Cierto? Ya casi que ahogado. Y ¡guau! Aparece ese monstruo marino. Dios fue el que dispuso eso. Y es un milagro. Y es un milagro que ni el pez se murió, porque ellos no comen personas así vivas. No se murió. Pero Jonás tampoco se murió. Un milagro. Y lo vomitó en la playa. Un milagro. Yo les dije que yo creería que él quedó con la piel manchada, quemado con todos esos ácidos. Yo creería que eso fue así. Yo creería, la Biblia no lo dice, pero simplemente interpretando cosas uno llegaría a pensar eso, pero no es seguro. Yo simplemente dije, parece, es posible, ¿no? Y por eso la reacción de los ninivitas cuando lo vieron. Ahora, lo que quiero decirles es que aquí también hay otro milagro. Sí, una planta creció y le dio sombra. No, venga, despacito. Hay versiones bíblicas que más o menos sabemos qué tipo de hojas grandes de plantas hay ahí que sirven de sombra. Entonces, la mayoría están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo con eso, que es una calabacera, que se da mucho en esa región. La calabacera tiene hojas grandes, da sombra. Pero una calabacera crece rápido, pero no tan rápido. No en cuestión de horas le va a llenar todo un cambuche y ya un cuarto lleno. Ay, sí, con sombra. No, eso no es Ustedes saben que una planta no crece de esa manera. Entonces, usted que tiene tan buena imaginación y ha visto películas y ha visto documentales, cuando ponen una cámara así, una película en cámara rápida, ¿cierto? Con las hojas creciendo. Entonces piensa más o menos que él está ahí. Cuando él empieza a ver esa calabacera, y él se asombrado y se llenó ¿de qué? De felicidad. ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es este milagro tan maravilloso? Y cuando él ve todo eso, ¿se llena de qué? Se llena de alegría, de asombro. Y yo también creería, le voy a decir algo, yo creería, no tiene que estar de acuerdo conmigo, afortunadamente la Biblia, hay ciertas cosas donde la Biblia guarda silencio, pero siguiendo la línea de interpretación, yo creería que cuando él ve esa planta crecer, fue una manera de él entender que Dios iba a tener también misericordia de Israel. Y entonces a él le da mucha alegría. No solamente porque hay sombra, sino porque ve que Dios va a tener misericordia de Israel. Pero esa es una forma de interpretarlo, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Quedémonos solamente con el texto para decirles que a él le produce mucha alegría cuando ve que esa calabacera, cuando ve ese crecimiento tan rápido y cuando ve que sus hojas le proporcionan abundante sombra. Ahora, si yo termino ahí el texto, digo, es que Dios sí es muy lindo, Dios sí es muy bello. No, venga, Él es muy lindo y muy bello, pero Él va a disciplinar a Jonás y le va a dar una lección. Entonces, como él se alegra y él se acuesta, qué rico. Yo me imagino que se acostó plácido y feliz porque Dios le dio sombra, pero él no sabe, como dice por ahí ese paisa ramplón, lo que le viene pierna arriba. Él no sabe lo que le va a pasar. En el capítulo 4, ahí se destaca una enseñanza adicional, y es que son las reacciones fuertes de Jonás. Y yo quiero retomar lo de la semana pasada, quiero retomar para seguir hoy hablando de emociones. Todos los que estamos acá somos seres emocionales. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la iglesia es a reconocer las emociones en las personas.
los que somos formados como pastores, que hemos pasado por seminarios bíblicos, lastimosamente, la mayoría, no todos, la mayoría, a uno no le trabajan mucho esa parte. No le trabajan mucho esa parte, nos trabajan mucho la razón, la inteligencia, pero no las emociones. No a identificar emociones en las personas. Y somos seres emocionales. Aquí estamos hablando de un profeta que en un momento está muerto de la ira, muerto de la rabia, no quiere nada, se va fuera de la ciudad y ahora lo vemos alegre, grandemente feliz. Está feliz, ese muchacho está feliz. Y se acostó plácido. Esos polos opuestos. Cuando usted quiere, ¿y qué hay que hacer, pastor? Venga, póngame a hacer algo. Y a la otra semana no quiere ni venir a la iglesia. No quiere nada con Dios. No quiere ni leer la Biblia. No quiere ni orar. Así somos, de polos opuestos. Por eso la madurez, ya estoy entrando en aplicaciones. La madurez de un creyente es cuando uno lo logra ver estabilizado, que maneja emociones estables. Esa es madurez en una persona. Sí, que se puede molestar, sí, somos humanos. Que se puede enojar, claro, pero lo maneja bien. Rápidamente eso se va. Pero cuando uno vive así en polos opuestos, una semana muerto de la rabia, otra semana, no. Ese es un cristiano inmaduro. Los inmaduros son los niños que no son maduros, hacen berrinches por todo, se enojan por todo. No, venga. Usted y yo que ya llevamos añitos en el evangelio, no estamos para eso. Así que yo espero que, ay, el pastor no me saludó. Venga, yo creo que no estamos para eso, estamos para estar más maduritos ya en la fe y que esas cosas no nos vayan a mover el piso. ¿Están conmigo? Bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito en Jonás porque las emociones son muy delicadas. Ahora, vamos a mirar, yo lo que quiero es, antes de que lleguemos al texto, ¿cómo es posible, iglesia? Venga, pare conmigo y escúcheme. ¿Cómo es posible que Jonás esté feliz grandemente porque una calabaza, sí, claro que es un milagro, pero porque le dio sombra, de manera milagrosa en un momento le dio sombra? ¿Cómo es posible que esté tan feliz y no se haya puesto feliz por la conversión de toda una ciudad? De 120,000 personas en Nínive. Si uno le da felicidad cuando alguien se convierte, una sola persona. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se convierte, porque hasta los ángeles hacen fiesta. Los ángeles están gozosos y felices cuando un pecador se arrepiente. Y Jonás no le dio nada de alegría a la conversión de los ninivitas. Toda una ciudad, pero sí está feliz porque una calabacera le dio sombra. Y ahí ya uno va mirando qué es lo que está pasando en la vida de Jonás. Por eso recordará que yo les mencioné que la tristeza y el enojo del profeta por la conversión de los ninivitas es más que simplemente algo que está pasando en él, sí, como humano, pero es que él no está manejando las emociones porque él está muy recargado hacia Israel, está pensando en la vida de Israel, está pensando en el futuro de Israel. Sí, hay unos prejuicios grandes y entonces tiene una perspectiva mal enfocada. Pero ahora entonces yo quiero que miremos el texto bíblico, porque al que no le gusta una taza de caldo, se le dan dos. Versículo 7, vamos a ver qué era lo que Dios tenía dispuesto para Jonás. ¿Están conmigo? Versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, es decir, en la madrugada, Dios dispuso, otra vez, subraye la palabra, dispuso. Primero dispuso una calabacera. Ahora, ¿qué dice? ¿Dispuso de qué? De que un gusano atacara la planta y esta se secó. Entonces, la alegría de Jonás, ¿cuánto le duró? Ni siquiera una noche, unas horitas, porque después se durmió. Y cuando despierta, ¿qué se encontró? Con que la calabacera estaba ¿qué? Seca, marchita. Esas hojas grandes, bonitas, estaban ¿qué? Caídas. Las que no, se las había comido el gusano. Nosotros que a veces tenemos una mala perspectiva de las cosas, algunas iglesias evangélicas ven demonios en todos lados. Yo creo que alguien ahí, un Jonás de pronto supremamente pentecostal extremo, que hubiera hecho en la mañana: te reprendo, espíritu de gusano. Espíritu de gusano, fuera. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia que, aunque no somos pentecostales, nosotros somos abiertos al Espíritu Santo.
Por eso cuando dice el Redil Norte en qué se diferencia de los demás rediles, nosotros somos una iglesia carismática pero con C pequeña. El que entendió, entendió. Con C pequeña, porque tratamos de evitar los extremos. Ni estamos acá donde nada de Espíritu Santo, nada de guerra espiritual, nada de cosas de esas, pero tampoco estamos en este lado viendo demonios por todos lados, no señor. Yo lo que quiero mostrarle, iglesia, es que como abundan las iglesias pentecostales, yo quiero que usted aprenda de este texto bíblico que hay cosas que no son producidas por demonios. Hay cosas que es Dios mismo el que las prepara, el que las envía. Dios fue el que envió la tormenta, Dios fue el que envió el gran pez, Dios fue el que hizo la calabacera, el que hizo el milagro del crecimiento de la calabacera, dispuso para que creciera rápidamente, y Dios ahora dispone que un gusano se coma la planta. Venga, es Dios, no es el diablo. No esté viendo el diablo metido en todas partes, porque muchas veces es Dios que te está tratando, te está puliendo, te está disciplinando. Porque al que no le gusta una taza de caldo, se le dan dos. Entonces la alegría de Jonás fue efímera. En el momento en que más necesitaba la sombra de la planta para protegerse del sol, se seca. Se había acostado contento, pero ahora se lleva, sorpresa. Dice el versículo 8 como si fuera poco. Venga, que es que aquí no ha parado. Uno terminaría acá. No. La lección que Dios le va a dar a Jonás. Ay. Por eso mucho cuidado cuando somos desobedientes para obedecer lo que Dios nos manda hacer. Esto apenas es el comienzo de la disciplina. Apenas está empezando. Mira lo que pasó. Leamos el versículo 8, la primera parte. Y sucedió que al salir el sol, ya, acuérdense que la calabacera ya está marchita. Ya no hay sombra. Y sucedió que al salir el sol, otra vez aparece la palabra, dispuso. Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. ¡Wow! Venga, Renzo, ¿cómo así? Sí, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Usted se imagina uno muerto de la rabia? Uno viene enojado. Ahora viene y algo le da como un fresquito a uno, una sombrita, y uno se acuesta todo tranquilo. Y vuelve otra vez y encuentra que un gusano no dice, no, venga, es que yo fue que maté un cura, ¿o qué fue lo que pasó? Pues, bueno, Jonás no era paisa. Pero venga, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que esto se secó? Y como si fuera poco sale el sol, pero venga, y ahora Dios, ¿qué hace? Dispone de un viento. ¿Sabe qué viento es? Mire, me puse a investigar un poquito acá, por eso hay que entender un poquito de cosas de geografía en el texto, que la Biblia no lo dice, hay que estudiarlo. Para eso, repito, para eso hay que venir a la iglesia, y para eso también hay que estar en una iglesia donde nos prediquen la palabra bien, ¿cierto? Entonces, ese viento en esas regiones semidesérticas, a ese viento que aparece ahí se le llama siroco. Un siroco no es una bebida, no es una limonada, un siroco no es una piña colada. Un siroco, escúcheme, es un viento caliente del desierto. ¡Wow! Esas oleadas no es brisa, no es, esa fresquita, llegó una... No. Es una oleada ¿de qué? De calor, un viento pero caliente. Yo no sé si a usted le ha tocado la experiencia de pronto dentro de un vehículo que se equivocan y de pronto no ponen el aire frío, sino que le ponen el caliente y de pronto está haciendo mucho calor y fuera del calor viene una oleada de calor en el carro. ¡Wow! Venga, esto no es ni comparable. Este es un calor extremo, pero venga, ahí no para todo. El siroco tiene la característica que dura días, y no solamente es un calor enorme, una oleada de calor, sino que levanta arenilla, levanta polvillo, un polvo denso, menudito. Entonces, claro, no solamente hay calor, sino molestia con el polvo. Entonces, venga, eso atormenta a cualquiera, eso saca de casillas a cualquiera. Pero aquí estamos hablando de un hombre que está pero bien molesto. Usted sabe que cuando usted está molesto, cuando usted tiene rabia, cuando está enojado, cualquier cosita, cualquier cosita
Mire, nunca pelea por la comida. No estoy hablando de usted, no haya, ay, él cómo sabe eso. No. Venga, nunca pelea por la comida, pero ese día pues, ay, esto porque está caliente y porque me das sopa caliente, y nunca ha peleado por la comida. Pero resulta que es que ese día, ¿qué? Estalló. Ese día fue como un volcán. ¡Wow! Y eso es lo que le quiero mostrar. A veces no entendemos a las personas, yo no las justifico. A mí cuando una persona se sale de casillas, yo no le estoy justificando su mal comportamiento, pero yo sí trato de entenderle. Porque a veces uno dice, venga, y fue que se enojó por la planta. No. No quiero que vea un Jonás aquí que hizo un berrinche porque una planta se secó. No, este es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Solamente que es que él viene con una carga emocional, semana. Y cuando ya creía que ya iba a destruir, viene lo que le pasa. Y entonces viene todo lo que le pasa encima, y fuera de eso, como si fuera poquito, dice que el sol le golpeaba ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que le golpeaba qué? Le hirió la cabeza, se la hirió. Y yo me imagino que Jonás era calvo como yo. Le hirió la cabeza. Yo a veces me he expuesto al sol. Si yo no me echo algo en la cabeza, en un momentico yo tengo que echarme alguna crema en la cabeza, porque los que no tenemos pelo nos quemamos muy fácil. Y dice que la Biblia dice que lo hirió la cabeza, es decir, del calor tan tremendo que estaba sufriendo. ¿Se imagina enojado y fuera de eso con la cabeza herida? ¿Se imagina cómo estaría Jonás? Como cuando uno dice, este está que mata y come el muerto. Sí, Señor, así es. Mire, sigamos leyendo el versículo 8. Esto se está poniendo interesante. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, un siroco, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él, ¿qué dice la Biblia? Desfallecía. Entonces no solamente está desfalleciendo emocionalmente, sino que ahora también desfallece ¿cómo? Físicamente. Y dice, y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Que está molesto, supremamente molesto. Es la segunda vez que yo veo en el pasaje que Jonás se quiere morir. Por eso es muy delicado cuando una persona está en estos estados emocionales. Por supuesto que Dios está ahí pendiente del profeta. Dios no va a permitir que pase nada malo con el profeta porque él está ahí, pero necesita darle una lección. Y por eso tú y yo tenemos que estar muy pendientes de ovejitas en la iglesia cuando a veces están pasando por ciertas situaciones y ya tienen pensamientos suicidas, porque esta es la segunda vez que Jonás se quiere morir. La semana pasada, para que entremos en unas contextualizaciones ya para entrar en la recta final en esta mañana, la semana pasada yo les dije que cuando yo miro este texto, cuando miro este pasaje y lo miro con detenimiento y miro el porqué de la mala actitud de Jonás, yo llego a la conclusión que es por su pésima perspectiva de las cosas. Él tiene una mala perspectiva de las cosas, tiene una perspectiva mal enfocada del obrar de Dios, no está alineado con Dios. Pero cuando yo sigo profundizando en la mala actitud de Jonás, también veo que se desprende de sus prioridades equivocadas. Él tiene unas prioridades totalmente trastornadas, trastocadas. No es lo que Dios realmente quiere de él. La prioridad es la misión, la prioridad es mostrar misericordia por otras personas. No, él tiene prioridades totalmente equivocadas. Su prioridad es Israel. Y ahora también está pensando en su propio bienestar y en su propia comodidad. Por eso les dije la semana pasada que aquí Dios, ya a modo de aplicación, porque son preguntas para Jonás, pero son preguntas para nosotros en esta mañana. Así como Dios le hace 3 preguntas a Jonás, a ti te hace 3 preguntas el Señor. La semana pasada vimos la primera pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Tienes acaso razón para qué? ¿Tienes razón para enojarte? Pero ahora el Señor le va a agregar algo más. Versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás.
Esta es la segunda vez. Le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Por causa de la calabacera. Ya le agregó la calabacera. Entonces, a mí me llama la... Ahora, voy a decirles algo porque es que la Biblia tiene a veces un humor negro. Humor negro. Porque a veces en el español, en las traducciones se pierde. Pero ¿sabe qué es lo que hay acá? En esta disciplina que Dios le pone al profeta, aquí hay un juego de palabras. ¿Sabe que en el hebreo cuando Dios le pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte? En el hebreo esa palabra enojarte literalmente puede traducirse como acalorarse, calentarse. Entonces hay un juego de palabras en el hebreo que se pierde en el español. Es como si Dios le dijera: Jonasito, estás muy molesto porque el calor. Estás muy acalorado. Como cuando nosotros decimos en el argot: este se calentó el parche, ¿cierto? Este está como acalorado. Acalorado, es decir, se está saliendo de casillas. Y Dios le está preguntando así: ¿acaso hay razón para que estés así acalorado? Estés así molesto, enojado por causa de la planta. Entonces Jonás podría haber estado, repito, en el palacio real, repito, como dije ahora, tomándose un refresco asirio, rico, delicioso, frío. Pero ahora está aquí porque no quiere llevar a cabo la misión de vida. No se quedó allá compartiendo la palabra, se fue de la ciudad, fuera de la ciudad, y ahora Dios lo disciplina. Entonces, a pesar de que Jonás predicó el mensaje, sí, llevó la palabra, hubo avivamiento, pero él no se quedó dando instrucción a los ninivitas, se fue de la ciudad. Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes, que aquí hay prioridades totalmente equivocadas en la vida de Jonás. Por eso cuando tú desobedeces la misión que Dios te ha encomendado, es porque tus prioridades están equivocadas. Tus prioridades están totalmente desviadas. Es como si Dios le estuviera diciendo a Jonás: yo no puedo creer, Jonás, que te enojes por una condición de una planta y no estés contento y alegre por la conversión de los ninivitas. Entonces es una manera en que Dios empieza a llevar a Jonás para que él empiece a reflexionar que sus prioridades están totalmente equivocadas. Y entonces, antes de que abordemos algunas aplicaciones finales, yo quiero mostrarles que ahora sí, ya un Jonás empieza a responderle al Señor, pero yo quiero mostrarles cómo le responde al Señor. Mire cómo le responde el versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Uno esperaría que Jonás, a estas alturas de la vida: ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname, Señor. Yo no he podido con este temperamento. Algo que se hubiera excusado, que le hubiera pedido. No, ese hombre está salido de la ropa. Sí, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Yo no quiero que lo vea ahí con esos tonitos que ponen a veces algunos evangélicos cuando hablan. Unos tonitos ahí todos como de sonzarrones ahí. No, uno tiene que hablar como habla. ¿Sí o no? ¿No han visto predicadores que impostan la voz y cambian la voz? No, hay que hablar como hablamos. Sí me estoy comunicando. ¿Sabe qué lo tenemos acá? El hombre es natural y le dice a Dios cómo se siente. Sí, estoy muerto de la piedra. Ahora, ¿eso está bien? No está bien. ¿Es pecado enojarnos con Dios? Sí, es pecado enojarnos con Dios. Pero más pecado es cuando tú eres un hipócrita y dices: yo he enojado con Dios. No, yo no estoy enojado con Dios. Y por dentro está muerto de la piedra porque las cosas no salieron como usted quería que salieran. O porque Dios no te respondió la oración. Sí, me estoy comunicando. La invitación que le hago en esta mañana: seamos honestos y genuinos con Dios. Yo aprendo del error de Jonás, también aprendo autenticidad. Aprendo a ser vulnerable, aprendo a ser honesto. Es que mire, tú y yo podemos mentirle a los otros, podemos engañar a las personas y mostrarnos con una cara y una careta que no es. Sí, a la gente la podemos engañar. A los padres los podemos engañar, a los pastores los podemos engañar, a los líderes los podemos engañar, al jefe lo podemos engañar, a cualquiera podemos engañar, pero a Dios. Si Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que hay adentro. Entonces, si Él me pregunta: ¿estás muy enojado ahora? Sí, estoy enojado. No, bueno, yo no le voy a contestar así. Así no, tampoco. Sí, Señor, estoy molesto. Perdóname, Señor, yo no debí enojarme contigo.
¿Sabe por qué se enoja uno con las personas? Esto es otra conferencia. ¿Sabe por qué se enoja uno con las personas? Porque hicieron algo que a mí no me gustó. Así se enoja uno con una persona. Entonces, ¿es justo enojarnos con Dios? No, porque todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca en nada. Que tú no lo entiendas, eso es otra cosa. Yo hay cosas que no entiendo. Yo hay cosas que no entiendo. Y hay momentos en la vida, de verdad les digo, que yo me he querido morir. Ustedes me ven aquí predicando. No, pues Renzo, yo creo que ese es Superman. Ese ni la kriptonita. No es que Superman, no, ese ni la kriptonita le entra. Con todos esos problemas y uno lo ve ahí como un roble predicando. Ay, amiguito, amiguita. Como dicen por ahí, la procesión se lleva por dentro. Yo a veces me he sentido como el salmista. Si usted se ha leído ese salmo, cuando dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría lejos, lejos, lejos al desierto. ¿Sabe qué le estaba diciendo el salmista al Señor? Yo quiero irme lejos. Yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero irme lejos aún. Yo a veces he querido irme lejos aún. Lo que pasa es que a veces no he tenido plata para irme. Ay, amados, sí tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces no es que la pérdida de la planta haya hecho que Jonás quiera morirse porque murió una planta. No. Hay cosas profundas, tiene que ver con Israel, tiene que ver con lo que él está viendo, que si esa nación queda viva, después van a destruir a Jerusalén. Bueno, ahí hay unas cosas teológicas muy profundas, pero también estamos pensando en la vida del profeta. Y yo quiero, para ir terminando, mis amados, decirles que cuando uno se enoja, uno peca. Cuando uno se enoja contra Dios, uno peca de muchas maneras. Primero por el egoísmo, porque está pensando en uno, porque las cosas no salieron como yo quería. Muy egoísta, eso es ser muy egoísta. Número dos, también cuando uno se enoja, peca. ¿Sabe por qué? Porque es falta de dominio propio. Está bien que uno se moleste y un enojo transitorio, pero como dice la Biblia, que el enojo no les dure todo el día. Es decir, rapidito, si se enojó, rapidito póngase al día. Ya, rapidito. No, mañana no amanezca enojado, ni con el cónyuge, ni con el amigo, ni con el pastor. No, rápido, haga las paces rápido, hable rápido, porque si usted deja que pase, al otro día estás ¿qué? Más enojado. Y si pasa otro día, ¿qué va a pasar? Más enojado. No, soluciónelo rápido. Les voy a dar, porque el tiempo se me fue, les voy a regalar un texto bíblico para que tenga una aplicación esta semana y ponga en práctica lo que aprendimos, las lecciones de vida en este pasaje. Y el pasaje que le voy a regalar es Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. ¿Estamos? Efesios 4, versículo 31 y versículo 32, ahí también lo tienen en pantalla. Sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? Gritos. ¿Qué más? Insultos. Bueno, uno pensaría, ay no, este pasaje, esto se lo dirigieron, le escribieron a no creyentes, gente que no era cristiana. Este pasaje, ¿a quién está dirigido? Pablo, ¿a quién le dirige esta carta? ¿A quién le dirige esta carta, iglesia? ¿A quién? A la iglesia de Éfeso, cristianos. O sea que los cristianos, Renzo, se enojan. Renzo, y los cristianos les da ira. Renzo, y los cristianos a veces cuando les da rabia y grita, tiran la puerta, gritan. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? Menos los del domingo a las 9 de la mañana. Los que vienen el domingo aquí en la mañana, una belleza. Aquí nadie se enoja, nadie grita, nadie abre los ojos. Amados, ¿qué veo yo acá?
Mire que es para cristianos. Si yo no dejo que el Espíritu Santo tome control de mis emociones, vea lo que me va a pasar. Me voy a enojar, me voy a amargar, va a haber gritos, va a haber ira, va a haber insultos, voy a maltratar a las personas. Así que como toda malicia, dice Pablo acá, versículo 32, pero ahora viene el contraste. Sean más bien, ¿cómo debemos de ser? Amables unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Llevamos 2 predicaciones hablando del perdón en el libro de Jonás. Así como Dios los perdonó en Cristo. La semana pasada terminé la predicación diciendo que perdonemos a otros, porque si no perdonamos a otros, Dios no nos perdona a nosotros nuestros pecados. Y ahora estamos terminando con un texto que Pablo me está diciendo que yo debo de ser amable, que debo de ser misericordioso con otros, porque así estoy mostrando realmente lo que es el Evangelio, así como Dios nos perdonó a nosotros en Jesucristo. Así que, amados, lecciones de vida para nosotros en esta mañana. Así que como aplicación final le voy a regalar, vamos a resumir todo lo que hemos dicho con 3 frases. ¿Ok? Y quiero que esta semana medite en estas 3 frases. Aquí va la primera. Lo primero, reevaluemos nuestras prioridades espirituales. Quiero que esta semana piense cómo están tus prioridades. ¿La prioridad tuya es la misión de vida o tienes otras prioridades? Entonces trate de mirar eso, ¿ok? No voy a explicar más. Número 2, quiero que esta semana también piense en que debemos de aceptar la disciplina y las lecciones de Dios. Aprendamos que no todo lo malo que nos pasa en la vida, situaciones difíciles, no todo eso es por causa del enemigo. Que hay cosas que Dios mismo manda, envía. Aprendamos de eso y en vez de enojarnos con Dios, más bien hagamos lo que Jesucristo hizo, que es nuestro modelo para nosotros. El modelo para nosotros de vida se llama Cristo. Cristo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, viendo que iba a morir por nuestros pecados, ¿qué le dijo al Padre Celestial? Padre, aparta de mí este cáliz, este trago amargo por el que voy a pasar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, yo no entiendo, Señor, lo que me está pasando, no entiendo, pero Señor, yo quiero seguir adelante. Que no vayas a albergar resentimiento, odio, que no te molestes con Dios, porque es con la persona que menos debemos de molestarnos, porque Él es sabio, porque Él es bueno, Él es un papá que quiere lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Y número 3, llévese esto para su casita, medítelo esta semana, que la compasión de Dios es un modelo para seguir. Dios mostró misericordia por los ninivitas, yo tengo que mostrar misericordia por esas personas que me caen mal. Yo tengo que mostrar misericordia por esta ciudad donde Dios me colocó, los bellanitas. Esa es la misión de nosotros. Y si vives en otro municipio, allá la gente que hay en tu entorno, esa es tu responsabilidad. Que es muy malo, que esto, que aquello, que no importa lo que sea, pero la responsabilidad nuestra es mostrar misericordia y compasión por esas personas. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido en el día de hoy. Padre, gracias, Señor, que nos has dado la linda oportunidad en esta mañana de poder reflexionar en unos versículos ya finales del capítulo 4 de Jonás. Hemos aprendido grandes cosas, Señor, de la vida de este hombre de Dios, de la vida de Jonás, un varón de Dios, un profeta de Dios, un hombre que quería agradarte, que quería servirte, pero ese amor que tenía por Israel, ese nacionalismo, lo llevó a tener muchos prejuicios con otras naciones, sobre todo con los ninivitas. Señor, líbranos a nosotros de cometer los errores que cometió Jonás, porque a veces nosotros también tenemos prejuicios con ciertas personas. A veces tenemos prejuicios raciales, a veces tenemos prejuicios políticos, a veces tenemos prejuicios religiosos, prejuicios culturales que no nos dejan llevar la palabra a otras personas. Señor, perdónanos las veces en que hemos huido de la misión que tú nos has dado por no querer llevar la palabra a cierta clase de personas. Señor, perdónanos también las veces que nos hemos enojado contigo porque los planes que hemos trazado no han salido como nosotros esperábamos. Perdónanos, Señor, por no entender a veces qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Pídele perdón al Señor si hoy has podido entender que tú sí estás resentido con Dios, que estás resentida con Dios. Pídele perdón al Señor en esta mañana.
Sea honesta, sea honesto y dígale: Señor, sí, yo me he enojado contigo. Es más, estoy enojado, estoy enojado. Perdóname, Señor. Quita esto de mi vida, Señor. Quítalo, quítalo, Señor. Yo quiero tener paz, yo quiero tener tranquilidad, yo quiero estar bien contigo, Señor. Quiero tener una buena relación contigo para poder tener una buena relación con mis semejantes, con mi prójimo, con mis seres queridos. Que esta sea una mañana para que tú le des gracias al Señor y le podamos decir: Señor, en esta mañana venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo tu gran misericordia, la paciencia, Señor, que has tenido con nosotros. Tan desobedientes, tan infieles que somos a veces, y tú permaneces fiel, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos tenido prioridades equivocadas, cuando hemos estado más preocupados por nuestras propias comodidades que por las almas que se están perdiendo, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos que nos renueves, que cambies nuestros pensamientos, que esta sea una semana, Señor, donde podamos cumplir y llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado, Señor. Que podamos ser obedientes, que nuestra obediencia sea una obediencia inmediata, que no procrastinemos, que no posterguemos. Y que esta semana, esa personita que Dios trajo a la mente, que mientras yo predicaba algo, una persona se te vino a la mente, una familia, que esta semana hagas preparativos para llevarle la palabra. Obedezca. Esa persona que Dios te pone en el camino, obedezca, háblale del Señor, evangeliza. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a los pies del Señor? ¿Cómo están tus prioridades? Eso es lo que te pido en esta mañana. Dígale: danos un corazón, Señor, lleno de compasión por las almas que se están perdiendo. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, que yo sienta con tu corazón, que pueda ver la gente como tú la ves, con tus ojos, Señor, con tu corazón. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y prepáranos y danos la vida y coloca la disposición en nuestros corazones de venir el próximo fin de semana para seguir con este tema fascinante, porque todavía no hemos terminado. Vamos a aprender una lección fascinante la próxima semana con los últimos versículos del capítulo 4 de Jonás. Ahora te invito para que terminemos en esta mañana escuchando una canción de aplicación.